Mis amados hermanos y amigos, que a esta hora estamos en la conexión expectante de lo que Dios me va a decir. Digo, estoy en la conexión expectante de lo que Dios hoy me va a decir. Cuando expectamos en Dios, cuando estamos en la conexión para demandar por el Espíritu de la palabra un hecho divino, sucede. Todo lo que tú demandes en conexión con el Espíritu de la palabra y la voluntad de Dios sucede. Yo creo que hoy es el día donde van a suceder cosas en tu vida. Hoy es el día en que van a suceder cosas en mi vida. Y el hoy no es un asunto del hombre, porque los tiempos son marcados por Dios, porque bien dice el Salmo, en tus manos están mis tiempos, porque no son ocultos, dice Job 24:1, porque no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. No es oculto, Dios está en este tiempo, en el tiempo de tu aflicción, en el tiempo de tu clamor, en el tiempo de tu oración, en el tiempo de la expresión de tu necesidad, Dios está presente. Y Él está presente porque es un Padre. Él está presente. Número 2, porque es misericordioso. Él está presente porque cuida de ti como naturaleza de conexión. Todo lo que está conectado por, oh Dios mío, todo lo que está conectado por Dios tiene decreto de sostenimiento. Yo tengo decreto, repite esa palabra tan poderosa, yo tengo decreto de conexión. Y todo aquello que está conectado con Dios es un milagro viviente. Porque lo que hace Dios dentro de la sobrenaturalidad de su poder, oh Dios mío, y esto es poderoso, se manifiesta de manera natural de su poder. Porque lo que para usted y yo es un milagro sobrenatural, para Dios es tan natural. Vamos a ver los días donde lo natural de Dios va a subir al máximo nivel de lo sobrenatural para nosotros. Porque tenemos conexión con Él. Y número 4, va a pasar porque la fe me habla que va a pasar. La fe tiene voz, la fe tiene visión, la fe tiene oído, la fe tiene determinación. La fe es un espíritu que no puede faltar en la vida de los espíritus vivificados que somos nosotros. Si la fe está, oh Dios mío, si la fe está en tu vida, los hechos de Dios están presentes. La ausencia de todo hecho divino es la ausencia de fe. Por eso es que la Escritura dice en Hebreos 11 que para el que cree todo le es posible. El asunto es creer. Y el asunto es creer que Él es para ser. Es una determinación
Dios mío, y el hacer de Dios no es un asunto de preparación, es un asunto del pasado, porque el hacer hoy de Dios en tu presente ya fue en la eternidad. Entonces tú tienes que vivir en el tiempo de la eternidad para tener la convicción de tu presente que esto tendrá que suceder porque ya sucedió. Por eso hoy vamos a continuar el tema de la necesidad de una respuesta a mi oración. Necesidad de una respuesta a mi oración. Soy el pastor Julio García, del Ministerio Internacional Generación de Fuego. Quiero invitarlos a Primera de Juan, capítulo número 5, el verso 14. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bendita es la palabra de Dios. Diga: estoy listo para recibirla, para que tu nombre sea glorificado en mí. Diga: Señor, estoy listo para recibirla y que tu nombre sea glorificado en mí. La necesidad. Este es un asunto de la naturaleza caída. El hombre en el principio, cuando fue creado en ese estado completo, el hombre en el principio fue creado en un estado completo. Porque no solamente estaba en el huerto del Edén, donde todo era completo para él, sino que tenía una relación, ojo a esto, tenía una relación directa con Dios. Era tan directa que había una comunicación to face en el espíritu, cara a cara con Dios. Dios, oh Dios mío, Dios se esconde del hombre, es en el momento que peca, y ahí es donde nace la necesidad de orar. En el principio, el hombre no oraba a Dios, el hombre hablaba de manera directa con Dios, porque era un ambiente natural, aunque era una atmósfera sobrenatural, pero era un ambiente natural el hablar con Dios. Por eso dice aquí en Génesis capítulo 3, verso número 8, y oyendo la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el desierto al aire libre, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Significa que si se escondieron, era porque lo normal antes era una relación directa con Dios. Y aquí se esconde porque han pecado. Y allí aparece la necesidad. Las necesidades que vivimos es producto precisamente de la ausencia de la presencia en plenitud de Dios. Y por esa ausencia de la plenitud de la presencia de Dios en nosotros está la necesidad. Porque una vez el hombre peca, Dios, para poder conectarse con el hombre en su gran amor, revela el sistema de la oración, porque lo que Dios hace es esconderse del hombre, y para el hombre poder tener contacto con Dios, comunicación con Él, requiere de dos cosas: oración y fe. Porque ese Dios que lo podían ver, lo podían ver, diga usted, en la dimensión del espíritu en que Adán y Eva vivían. Ahora ya no lo pueden ver. Por eso dice la Escritura
que ellos se escondieron. Y dice el verso 9, mas Jehová Dios de Génesis, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Significa que el hombre tenía ausencia revelativa de la presencia de Dios. Entonces dice Dios, Dios tuvo que esconderse ya del hombre. Y esconderse significa que no había un contacto de manera presencial como estaba en el principio. Entonces ahí es donde Dios revela al hombre la forma del hombre hablar con Dios, porque la oración y ojo a esto, la oración es una relación del espíritu al espíritu. Por eso la oración efectiva nace del espíritu al espíritu de Dios. Y una vez el hombre se esconde, porque ya no podía tener, por causa del pecado. El pecado separa, el pecado produce muerte, el pecado es destructivo, el pecado es el poder de separación entre el bien de Dios y el hombre. Ojo. La creación de Dios, que luego fue engendrada como su hijo, sus hijos, el cual somos tú y yo, lavados y redimidos con la sangre poderosa de Cristo, es muy importante para Dios. Y la importancia que esto produce es porque tú y yo tenemos la imagen de Dios. Y Dios metió su modelo y su diseño en nosotros. Y por eso tú eres alguien que está dentro del corazón de Dios, porque su diseño está en ti y está en mí. Y Dios, no puedo desprenderme de lo que es mi diseño. Por eso dice en Génesis 1:26, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, Dios plasmó en ti un diseño. Por eso tú tendrás que entender que eres un instrumento de Dios y para Él debes vivir, porque eres un diseño, cargas el diseño de Dios. Tus errores no cuentan. Oh Dios mío, tus errores no cuentan cuando la misericordia de Dios te arropó, cuando la gracia de Dios te encontró. Se anulan completamente tus debilidades y lo que tú eres, porque la gracia de Dios hace su manifestación tan tremendamente poderosa en ti, que Cristo dice, voy a revelarme en ti. Pero ahora, para que tú y yo, dice Jesús, el Señor, tú y yo tengamos comunicación y contacto, va a ser a través de la oración. Antes no, Adán salía al Edén, dentro del huerto, y allí hablaba con Dios. Era tan normal oír la voz de Dios, era tan normal que Adán y Eva interactuaran con Dios. Pero ahora la situación está rota y entonces, al romperse la relación entre Dios y el hombre, tiene que venir Jesús para establecer ese puente de contacto, porque nadie viene al Padre sino a través de Él. Y una vez Jesús aparece, a través de su sacrificio, su sangre derramada y el poder de su resurrección y la revelación del evangelio que deja, el hombre vuelve a tener relación con el Padre, y esa relación con el Padre solo se mantiene a través de la oración y la fe.
Por eso es tan importante orar, por eso es tan interesante orar, porque el orar es el puente comunicativo para hablar con Dios. El orar es la conexión del Espíritu para ser sostenido de la fuente inagotable que es Dios. El orar es la expresión del Espíritu que llega a los oídos de Dios. Orar es el ámbito donde se revelan las cosas extraordinarias de Dios. Orar es el campo donde nos equipamos para permanecer de pie ante cualquier adversidad de la vida. Un hombre que aprende a orar, una mujer que aprende a orar, tiene el tiene el poder de la resistencia para estar de pie. Nada te puede derribar, porque la oración trae, la oración trae a tu vida y al presente de tus días la imagen del diseño de Dios de manera original y auténtica. La oración hace posible que la tierra y el cielo se unan para vivir un evento sobrenatural. Vamos a vivir eventos sobrenaturales. Esa gente que ora, vamos a vivir eventos sobrenaturales. Y algo tremendo y extraordinario va a suceder, porque la oración, es el detonador de las bombas de gloria que van a explotar con avivamiento sobre esta tierra y sobre los hogares. Por eso la iglesia es llamada a orar. La oración no solamente como un medio, sino como una necesidad vital de la vida. Y una vez se establece, Dios se esconde del hombre, entonces se vuelve invisible. Y para tú entrar en el conocimiento vivencial de la presencia de Dios, necesitas la fe. Porque la fe es la capacidad de ver lo que no se puede ver con los ojos físicos. La fe son los ojos dimensionales para entrar a las dimensiones sobrenaturales de Dios. Qué tremendo esto. Y entonces el hombre ya aparece, una vez el hombre peca, aparece las diferentes necesidades. Y es allí donde el hombre se ve culminado, desafiado a ir al Creador, porque las necesidades se van manifestando de diferentes formas. Hay necesidades que el hombre de alguna manera con un esfuerzo puede suplir, pero hay necesidades que te llevan a un punto donde tú no puedes. Hay situaciones que tú dices, humanamente no puedo. O hay situaciones que tú dices, me demandaría demasiado tiempo para poder resolver esto. La oración es el puente del tránsito de lo sobrenatural para impactar una atmósfera o una vida natural. Entonces ahí es donde viene la necesidad de orar, para que esa intervención de Dios aparezca, para que esa intervención sobrenatural de Dios ante una necesidad, ante un imposible, ante algo difícil, ante una situación complicada, ante niveles altos de decretos, frente a la vida, decretos que establecen estados deprimentes y opresores,
decretos que por las circunstancias de la vida te llevaron a depresión, te llevaron a tristeza, te llevaron a angustia, te llevaron a pobreza, te llevaron a situaciones muy extremas por las que hoy estás pasando, se rompe cuando comienzas a entender que la oración es una necesidad de naturaleza impartida en tu espíritu, y allí comienzas a orar. Pero la oración debe ir acompañada ¿de qué? De fe, oración y fe, para poder accesar a ese Dios invisible. Y aquí es donde vamos al texto que leímos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es importante. Toda oración está sujeta a la voluntad de Dios. Porque a veces oramos y tenemos el espíritu egoísta de imaginación suprema, lo llamo yo. El espíritu egoísta de manifestación suprema. Es que Dios, tú tienes que hacer esto porque yo lo quiero. Es que Dios, tú tienes que responderme de esta manera y le damos instrucciones a Dios de cómo hacerlo. Es equivocado. Por eso es importante que usted entienda esto. Toda oración está sujeta a la voluntad de Dios. Dios en su soberano conocimiento y en el estado de su manifestación prognóstica, Él es el que sabe y Él es el que responde conforme al designio del carácter de su voluntad. Dice la Escritura que Él concede las peticiones de nuestro corazón, pero cuando esas peticiones del corazón están siendo coherentes con la voluntad de Dios y que glorifican a Dios. Por eso este texto es tan importante. Si pedimos alguna cosa, si pedimos alguna cosa conforme, no a lo que yo quiero, conforme, no a lo que a mí me parece, conforme, no de acuerdo al modelo, porque a veces le decimos, Señor, quiero que hagas esto de esta y de esta y esta manera, de esta forma, de este estilo, de esta. No, porque Dios es Dios. Y por eso a veces pedimos cosas y no salen. Porque lo que impera en toda respuesta divina son dos cosas, y esto tiene que anotarlo. Número uno, la voluntad de Dios. Y número dos, el propósito de esa voluntad. La voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios a veces es contraria, a veces, casi siempre, a lo que nosotros queremos o la forma como queremos. Pero dice la Escritura que es agradable, perfecta y es buena. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. O perfecta, bueno y agradable. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo oro, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí es donde tenemos que quebrantarnos y someternos a Dios. Hoy estoy orando, Señor, pero tu voluntad. Me someto a tu voluntad. Me ligo a tu voluntad. Acepto tu voluntad. Y esto es poderoso. Porque todo resultado producto de la voluntad de Dios fortalece, aunque te encuentres en el estado más extremo de la debilidad. Tú puedes estar débil completamente por una situación que te golpeó,
por una respuesta que todavía no llega, por un asunto que no se ha resuelto todavía. Pero en medio de ese silencio que nos aterroriza a veces, donde Dios no habla de ninguna forma. ¿Por qué? Porque Dios no tiene por qué darnos explicación de por qué no responde. Porque su plan en nosotros, oh Dios mío, su plan de Él en nosotros en la respuesta es perfecto. Y los tiempos de la respuesta de Dios en su voluntad nunca aparecen fuera de tiempo. Aunque tu tiempo se haya terminado, deja que el tiempo de Dios comience a operar en tu vida, porque de cierto Dios responderá y lo hará por tres cosas. Número uno, y esto me parece tremendo, número uno, porque antes de responderte como Dios te responde la dimensión de Padre eterno y sublime, único. Él es tu Padre, Él es mi Padre. Y de esa manera Dios. Número dos, su palabra es su carácter. Y si Él ha dicho, clama que yo te voy a responder, de seguro que te va a responder. Pero te va a responder los términos de su voluntad. Me va a responder los términos del tiempo de su voluntad. Cualquier cosa que pidiéremos de Él, conforme a su voluntad, Él nos oye. El carácter, su palabra es su carácter. Y número tres, Él te va a responder. Porque aunque tú y yo somos infieles, Él es fiel. Y su fidelidad no tiene límite. Porque su fidelidad, como dice el Salmo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni conforme a nuestras iniquidades. El Salmo 103. Sino que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces la fidelidad de Dios te garantiza que Él lo va a hacer. Su carácter, su paternidad suprema, aleluya, y su fidelidad es la seguridad que tenemos. Por eso una necesidad, ¿qué es una necesidad? Una necesidad es una fuerza para determinar una acción que supla una demanda. ¿Qué es una necesidad? Una fuerza. Una fuerza que determina una acción que suple una demanda. Así que si tú has pedido a Dios y tienes una demanda delante de Él, por estos tres aspectos que te he dicho, no tengas temor, no tengas miedo, porque de seguro Dios lo hará. Y voy con estas 3 o 4 cosas que es importante. Cuando nosotros estamos orando, en la revelación de que es un medio para accesar a lo invisible, esto es a Dios y a su poder. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 10, dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Las respuestas de Dios, y esto me parece que es muy poderoso, las respuestas de Dios son el modelo del cielo para vivir en la tierra. Cada vez que tú ves una respuesta de Dios, es el modelo de que todo
lo tenemos cuando tenemos a Dios. Pero cuando no tenemos a Dios, todo nos hace falta. Y es necesario entender varias cosas. Número uno, tener persistencia. No te puedes cansar. Quizás has orado una vez, dos, sobre un mismo asunto. La respuesta no ha llegado. Pero te acuerdas de los tres aspectos que te hablé. De ese Dios que se manifiesta como Padre. De ese Dios que tiene el carácter producto de su palabra. Y ese Dios que es fiel. Dentro de ese aspecto, de esas premisas, necesitamos ser persistentes. Y cuando oramos y Dios demanda nuestra persistencia, es porque está formando en nosotros los músculos para una fuerza mayor en tu vida. Cristiano que aprendió a ser persistente, Dios mío, y esto es poderoso, difícilmente el diablo lo derrota. Porque la gente persistente en el espíritu de la oración no aprendieron a ceder. Porque ven a través del espíritu lo que viene. La persistencia es el poder para romper las debilidades que a veces no nos hacen crecer. Cuando somos persistentes, aprendemos a desarrollar el carácter de la naturaleza como hombres de Dios. Por eso necesitamos hoy en día gente persistente, que aunque el diablo le habla y le dice, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, Dios no te oye, ¿hasta cuándo vas a vivir esto? Dile al diablo, nací con la naturaleza de la persistencia, porque en el espíritu de la oración y de la fe, mis ojos ya lo vieron. Y tú vas a tener que quitarte del camino. Persistencia es la actitud de permanecer reclamando un derecho con espíritu de legalidad. Esto ejercita tu fe. Cuando somos persistentes porque tenemos el convencimiento. Cuando tú estás en legalidad con Dios. Cuando tú estás en integridad con Dios. Cuando tú estás en santidad, cuando tú estás andando conforme a la palabra de Dios, cuando tú estás creyéndole a Dios, cuando eres cargador de una palabra, persiste, porque el final es el final donde Satanás y sus demonios y su resistencia tendrán que huir. Persiste en lo que has aprendido, persiste en lo que has oído en el espíritu, persiste en lo que has creído, persiste en lo que Dios te dijo que era. La persistencia es el poder que nos hace falta tener como arma de todos los días. Diga, la persistencia es el poder que me hace falta tener como arma de todos los días. Persiste. Aunque te sientas cansado, porque Él da fuerzas al cansado y multiplica, dice Isaías capítulo 40, verso 29 en adelante, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Persiste. Hoy yo te invito a persistir. Hoy muchos se fueron porque perdieron la capacidad de persistencia. Hoy otros están en el piso porque perdieron la capacidad de persistencia. Otros, estando casi ya en el tiempo del cumplimiento, lo perdieron todo porque perdieron la capacidad de persistencia. Persiste. No estamos sobre una ilusión, estamos sobre una verdad. No estamos sobre un aspecto irreal, estamos sobre algo que tiene la composición de una verdad de Dios que no puede fallar.
Dios lo hará, porque ya fue hecho. Vengo a notificarte en el nombre poderoso de Jesús que esto ya fue hecho. Levántate ahora de donde estás y declara en el nombre de Jesús de Nazaret que lo que tus ojos no ven, físicos, tus ojos del Espíritu ya vieron. Diga: esto ya está hecho, persiste. Por eso cuando la gente aprende a desarrollar la persistencia y golpearon una vez el altar con oración, golpearon el altar en el nombre de Jesús con ofrenda, ellos aprendieron a no parar. Porque lo que Dios te está haciendo contigo es desarrollar una naturaleza de persistencia. Un pueblo que es persistente, oh Dios mío, esto es tremendo, produce el temor en el infierno. Porque la persistencia es lo que el diablo quiere quitarte en ti. Porque una vez que dejas de persistir, estás derrotado, estás acabado. Pero cuando tú persistes, el Espíritu de Dios estará contigo. Porque tus batallas, una vez que crees en Cristo y lo aceptas a Él como tu Señor y tu Salvador, y la presencia poderosa del Espíritu Santo viene a tu vida, no es una batalla o una guerra tuya. Dios dice: mía es la venganza. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Él pelea tus batallas. Solamente tú persiste en la fe, persiste en la oración y persiste en los principios que Dios te enseñó, porque esto tendrá que producir. Todo espíritu de persistencia hace que un hecho aparezca, porque la persistencia es, oh Dios mío, es la voz que yo te creo, Señor. Por eso estoy. El diablo no ha podido hacerme desistir, porque yo te creo, Señor. Dice el libro de Lucas capítulo 18 verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Esa es la consigna y esa es mi naturaleza. Persistiré en este asunto unido a la voluntad de Dios, porque primero va a ceder el diablo que debilitarte tú. Por eso dice la Escritura: resistid al diablo y él huirá de vosotros. La orden de huir y la orden de derrota no es tu orden, no es parte de ti, es parte de lo que le toca al diablo. Al diablo le toca huir. Al diablo le toca soltar tus hijos, soltar tu familia. Al diablo lo que le toca es soltar tu economía. Al diablo lo que le toca es soltar tu cuerpo para que seas sanado ahora mismo en el nombre de Jesús. Aspectos que provocan una respuesta a la oración. Número 1, la persistencia. Número 2, tener motivos correctos. Esto es, que la intención del uso de tu bendición sea primero el reino. Hay gente que está esperando una bendición financiera y van a salir muchas. Van a salir muchas. En menos de 10 días va a haber una explosión de bendiciones financieras enorme. Pero tu prioridad tiene que tener motivos correctos. La intención de tu bendición sea primero el reino. Y yo sé que hay gente que no le gusta poner primero las cosas del reino, porque lo ven como una explotación y no lo ven como una inversión en la obra de Dios y en sus vidas,
para traer prosperidad. Dios no pide. Cuando damos, lo damos por motivo de amor. Y cuando damos, lo damos para provocar mayores bendiciones. Un motivo que no tenga bendición será una bendición que no durará. Un motivo, una bendición que no tenga motivos correctos será una bendición que no durará. Pero una bendición que tenga motivos correctos será una bendición que se mantendrá en el tiempo. Porque lo que le da continuidad a una bendición, usted puede recibirla. Pero si sus motivos no son correctos, si sus motivos solamente son satisfacerse usted y olvidarse completamente de entrar en legalidad y bendecir la obra de Dios, sus motivos no son correctos. Por eso hemos escuchado, hemos leído muchas veces lo que dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es el reino de Dios primero. Vamos a poner en orden los motivos correctos de nuestra bendición. Dios quiere bendecirnos y es una verdad. Dios quiere bendecirnos y es la consigna de Dios para nosotros, como dice 3 de Juan. Yo quiero que tú seas prosperado en todo. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Yo quiero que tú seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma. Esa es la consigna de Dios. Diga, sobre mí hay una consigna de ser prosperado. Señor, dame motivos correctos. Pon tu mano en tu pecho. Dile, Señor, enséñame a tener la unción de la persistencia. Y número 2, Señor, dame motivos correctos en toda bendición que tú me entregues. Motivos correctos y determinación legales. Número 3. Número 3, y con esto termino. Estamos hablando de los aspectos que provocan una respuesta a nuestra oración. Número 3. Ora oraciones de fe y no de esperanza. La oración tiene que ir cargada, como lo dije antes, de fe. ¿Y fe qué es? ¿Qué es fe? Fe es la certeza de las cosas que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido. No puedes orar oraciones lastimeras. A veces creemos que cuando oramos de manera lastimera delante de Dios, a veces nuestro llanto no nace de una manifestación de la gloria y de la presencia de Dios que nos quebranta. A veces nuestro llanto nace de un espíritu lastimero, porque pensamos que a través del llanto vamos a convencer a Dios. Dios no necesita ser convencido. Dios lo que necesita es ser provocado por el espíritu de tu fe. Toda manifestación de fe provoca a Dios, porque la fe es una ley que acciona el poder de Dios. Toda manifestación del poder de Dios está sujeta a la acción de la fe. Por eso la Escritura dice, Mateo capítulo 21, verso 21 y verso 22, dice la palabra poderosa del Señor de la siguiente manera. ¿Qué palabra es la de este día? Tremenda. Mateo capítulo 21, verso 21 y 22 dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuviere fe y no dudare,
No solo esto de la higuera harías, sino que le dirías a este monte, quítate y échate del mar, y será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. No dice la Escritura, todo lo que pidas en oración lo vas a recibir. Dice, anexándole, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Tu oración no puede ser de esperanza, porque la esperanza es la proyección de que algún día va a haber. La fe es el ahora. Yo sé que estoy en el ahora. Aunque el ahora no sea ahora, sea mañana, pero estoy en el ahora. La esperanza es una resignación de una respuesta. La fe es la expresión agresiva de algo que vas a recibir. La esperanza es el desánimo o la resignación de algo que va a llegar. La fe es la convicción de algo que ya llegó y que lo voy a tener físicamente. Por eso hoy la necesidad de una respuesta a mi oración está hecha. Y con esto termino. Esto está hecho en el nombre de Jesús. Diga, esto está hecho en el nombre de Jesús. Persiste. Deja que el Espíritu Santo alinee tu corazón a lo correcto y ora en el espíritu de la fe y no en la esperanza ni con el espíritu lastimero. Ora como oran los hijos de Dios, en la certeza, en la seguridad. Por eso hoy yo te invito para que recibas a través de el impacto de la palabra lo que ya está hecho. Hay cosas que no pueden dejar de ser porque ya fueron. Y esto, tu respuesta, no puede dejar de ser porque ya es. Tu sanidad, oh Dios mío, tu sanidad hoy no puede dejar de ser porque ya es. Tu provisión financiera para estos 10 días no puede dejar de ser porque ya es. Y la unción que te restaura y alinea todas las cosas y quita el temor y el miedo y la angustia y la ansiedad y la depresión y se va toda debilidad en tu vida. Esto no puede dejar de ser porque ya es. Y porque ya es, soy fuerte, porque ya es, tengo bendición en el Señor, porque ya es, estoy sanado en el nombre de Jesús. Levántate, porque la respuesta ya es, Dios la garantizó y tu bendición está, porque ya fue. Te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Que las respuestas de Dios aflorarán en tu vida como el Padre lo escogió y lo determinó. Esto está determinado que sea y será. Grítalo. Esto está determinado que sea y será en el nombre de Jesús. Les amo inmensamente y las respuestas sobrenaturales de Dios están operando porque Dios conoce que tus motivos son correctos. Les bendigo y les amo en Cristo Jesús. Mi oración para todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Bendice, Espíritu Santo, cuánto te amamos. Gracias, Señor. Amén y amén.